Hay películas que se quedan grabadas, y Babel es, sin duda, una de ellas. Pero, ¿y si detrás de su trama hubiera mucho más de lo que parece a simple vista? Hoy vamos a meternos de lleno en su psicología, guiados por el análisis del psicólogo junguiano Sebastián Appelhans. Vamos a intentar tirar de esos hilos invisibles que lo conectan todo, a través de continentes y, claro, de tragedias. Todo, absolutamente todo, arranca con un objeto, un rifle. ¿Y su viaje? Su viaje parece la cosa más aleatoria del mundo. Pensemos, un regalo en Japón como señal de gratitud. De ahí pasa de mano en mano hasta que lo compra un pastor en Marruecos. Y un disparo, casi un juego de niños, desata una onda expansiva brutal que acaba cruzando fronteras y arrastrando a todos los personajes a un destino que ni se imaginan que comparten. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. ¿En serio todo esto es solo una cadena de mala suerte? ¿Una casualidad terrible y ya está? ¿O hay algo más, algo que se mueve por debajo de la superficie? Pues bien, la psicología junguiana nos da una perspectiva alucinante para intentar responder a esto. Vale, para empezar a desenredar la madeja de Babel necesitamos un concepto clave, uno de los grandes de Carl Jung, la sincronicidad. Y ojo que esto no va de destino ni de casualidad pura y dura, es otra cosa. Jung lo llamaba una coincidencia significativa. Y es justo eso, el hilo invisible que cose las historias de la película. O sea, son eventos que no tienen una relación de causa-efecto, no es que uno provoque el otro, pero resuenen, tienen un significado común. Es como la trama secreta que escribe al inconsciente. A ver, esta tabla es clave para entenderlo. La causalidad es lo fácil, ¿no? Un chico dispara y ¡pum!, la bala hiere a Susan. Causa y efecto, de manual. Pero la sincronicidad, eso es mucho más sutil. Es la magia de la película. El aislamiento y el dolor de Checo en Tokio y la agonía de Susan en medio del desierto en Marruecos, no hay una conexión causal, pero sí significativa. Son, por así decirlo, heridas gemelas, la misma herida psíquica que aparece en dos lugares del mundo a la vez. Impresionante. Vale, si la sincronicidad nos explica el cómo pasan las cosas, los arquetipos nos van a explicar el quién, porque los personajes de Babel son mucho más que simples individuos. En realidad están encarnando patrones psicológicos universales, patrones que en el fondo todos llevamos dentro. Los arquetipos, para que nos entendamos, son como los grandes papeles de la experiencia humana. El héroe, la madre, el sabio. No es algo que aprendamos, es que lo heredamos. Forma parte de lo que Jung llamó el inconsciente colectivo. Y Babel los pone sobre el escenario de una forma magistral. Empecemos por la pareja americana, Richard y Susan. Su historia es la del arquetipo de la unión rota. Una relación que está hecha a pedazos por un dolor, por una pérdida, que son incapaces de nombrar. Su viaje a Marruecos no tiene nada de turístico, en realidad es un descenso a su propio infierno personal. Han perdido un hijo y ese trauma los ha desconectado por completo. La herida de bala de Susan, si lo miramos simbólicamente, es el alma femenina, lo que Jung llamaba el ánima que está sangrando. Y Richard pegado al teléfono pero incapaz de pedir ayuda de verdad, es el ego orgulloso que se niega a rendirse, a aceptar la vulnerabilidad que le pide la situación. Y ahora nos vamos a Tokio. Un salto enorme para ver otra cara del mismo drama interior. Chieko, la adolescente sordomuda. Ella es otro arquetipo fundamental, el del alma herida que simplemente no encuentra la manera de hacerse oír. Claro, su sordera es física, pero sobre todo es simbólica. ¿Cómo va a escuchar el mundo de fuera si el ruido que tiene dentro, el duelo por su madre, es absolutamente ensordecedor? Sus actos, que parecen provocaciones, no son simples rebeldías de adolescente, para nada. Son el lenguaje de su cuerpo, es el grito desesperado de un alma que necesita una cosa por encima de todas, ser vista, ser tocada. Y nos queda una parada, la frontera entre México y Estados Unidos. Ahí está Amelia, la niñera. Ella es sin duda la encarnación de la gran madre, ese arquetipo de la que cuida, de la que nutre, de la que se sacrifica siempre por los demás. Esta cita de Sebastián Appelhans es que es demoledora. Su deportación es el sacrificio que el colectivo exige a quien lo sostiene. Pensemos en ello. Amelia cuida de los hijos de otros mientras los suyos la esperan lejos, atraviesa un desierto para ponerlos a salvo. ¿Y qué pasa? Que el sistema, el colectivo, se la traga. Su sacrificio es esa herida invisible sobre la que se apoya todo lo demás. Bueno, ya hemos visto el cómo y el quién. Ahora toca ir al núcleo, al porqué de tanto sufrimiento. Y el drama de Babel tiene una doble raíz. Por un lado, la incapacidad de comunicar lo que de verdad se siente, y por otro, esa oscuridad que no queremos ver en nosotros mismos. El título, Babel, claro, nos lleva directos al mito de la torre y la confusión de las lenguas. Pero la barrera aquí va mucho más allá del idioma. Es una incomunicación interna, psicológica.
Ningún personaje es capaz de decir lo que de verdad necesita, lo que de verdad le duele. Es esa distancia tremenda que Jung escribía entre nuestro yo consciente, el ego, y nuestra totalidad como personas, el sí mismo. Y con esto llegamos a otro concepto junguiano que es fundamental, la sombra. ¿Qué es la sombra? Pues, dicho de forma sencilla, es todo aquello de nosotros que no nos gusta, que reprimimos, que no queremos admitir que es nuestro. Y lo que no integramos, lo que no hacemos consciente, ¿qué hacemos con ello? Lo proyectamos. Lo lanzamos hacia afuera y lo convertimos en el otro, en el enemigo. Y en la película se ve de una forma clarísima. Estados Unidos proyecta su miedo y lo llama terrorismo. Los medios cogen una tragedia humana complejísima y la simplifican para que quepa en un titular. Cada cultura proyecta su propia sombra sobre la otra. Y el resultado, claro, es un muro gigantesco de malentendidos y de dolor. Pero, y esto es importante, la psicología de Jung no se queda solo en el diagnóstico de la herida. También nos ofrece, digamos, un mapa para la curación, un camino que él llamó el proceso de individuación, que no es otra cosa que el viaje para llegar a ser una persona completa, integrada. La película de hecho nos muestra este viaje casi en 5 actos. Primero, el disparo. Es el detonante, lo que lo rompe todo. Después, la crisis, el descenso a los infiernos. Luego la travesía por el desierto, ese momento en que el ego se queda sin defensas, sin recursos. El punto de inflexión son las lágrimas. El contacto real, sin filtros, con la emoción. Y por fin, el abrazo, que simboliza la integración, el momento en que las partes rotas se vuelven a unir. Pero, y aquí está uno de los puntos más realistas y duros de la película, no todos llegan al final del camino. Richard y Susan sí, a través del horror, consiguen reencontrarse. Chieko, en ese momento de vulnerabilidad total, al final es abrazada, es vista, pero el viaje de Amelia se corta. Su arquetipo es el del sacrificio, y su destino es una crítica brutal a un sistema que a menudo devora a quienes lo sostienen. Entonces, ¿con qué nos quedamos de todo esto? ¿Qué se puede sacar de este análisis? ¿Cómo se aplica esta mirada a la experiencia de cada cual? Quizás la gran lección es esta. Lo que a menudo llamamos casualidad o destino, en realidad puede ser el lenguaje del inconsciente. La sincronicidad no es magia. Es, como diría el propio Appelhans, la inteligencia del inconsciente que se manifiesta en la trama del mundo, una invitación a buscar un significado un poco más allá de lo evidente. Hay una frase famosísima de Jung que lo resume a la perfección. Hasta que no hagas consciente lo inconsciente, este dirigirá tu vida y lo llamarás destino. La tarea, por tanto, es esa, atreverse a mirar hacia adentro, a iluminar esas partes que preferiríamos no ver, para que dejen de manejar los hilos desde la sombra. Y para cerrar, una pregunta que nos deja la película flotando en el aire. ¿Qué rifle simbólico, ya sea un objeto, una decisión, una herida del pasado, ha estado circulando por la historia de una familia, de generación en generación, hasta llegar al presente y causar efectos que ya nadie controla? Es la gran pregunta que nos lanza Babel, recordándonos que cada historia en el fondo está revelando los arquetipos que todos compartimos.